En el invierno despiadado de 1883, un pedazo de papel viejo clavado a un poste polvoriento en Montana cambió el destino de más vidas de las que cualquiera hubiera imaginado. Nadie en Broken Creek sospechaba que un simple anuncio escrito con mano temblorosa podía encender una cadena de acontecimientos que sacudiría todo el valle. Caleb Holloway solo quería una cosa: dejar de sentir. Quería silencio, rutina y una taza de café caliente al amanecer. Pero el destino tenía otros planes mucho más grandes que su soledad. Aquella nota, pegada en la pared de la tienda Miller's General Store, no buscaba héroes ni milagros, solo un cocinero sobrio y trabajador. Sin embargo, lo que llegó a su puerta fue una mujer rota por la vida, dos niños asustados y un pasado que se negaba a morir. Y en ese instante comenzó una historia que nadie en Montana olvidaría jamás. Esta no es solo una historia de amor tardío ni de segundas oportunidades. Es la crónica de una batalla silenciosa por seguir respirando cuando todo parece perdido. Es la leyenda de cómo tres almas heridas encontraron refugio en un rancho olvidado por Dios y por los hombres. El anuncio era humilde, casi ridículo. Se busca cocinero sobrio. Debe ocuparse de sus propios asuntos. Se ofrece comida y alojamiento. Preguntar en el rancho Holloway. Nadie imaginó que esas palabras simples traerían hasta Caleb algo que había jurado no volver a aceptar: una familia. En el pueblo todos conocían su nombre, pero casi nadie conocía su voz. Lo llamaban el fantasma del territorio, un hombre que caminaba como si cargara una tormenta dentro del pecho. 5 años antes había sido diferente. Caleb reía fuerte, ayudaba a sus vecinos y bailaba con su esposa Sarah en cada fiesta del pueblo. Pero la gripe del 78 le arrebató todo lo que amaba en una sola semana cruel. Desde aquel día, el rancho se convirtió en una fortaleza de dolor. Vendía ganado, contaba monedas y evitaba miradas. Nada más. Hasta que aquella mañana de octubre, cuando el viento helado bajaba de las montañas Tobacco Root y cortaba la piel como cuchillas invisibles, una carreta vieja se detuvo frente a su puerta, y con ella llegó la mujer que cambiaría su destino para siempre. Nadie en Broken Creek creía en milagros, pero a veces los milagros no llegan en forma de ángeles, sino de personas cansadas que solo buscan un lugar donde empezar de nuevo. Lo que ocurrió después no fue fácil ni perfecto, pero fue real, fue humano y fue inolvidable. Si esta historia ha tocado tu corazón, quiero saber desde qué país la estás viendo. Escríbemelo en los comentarios. Me encanta leerlos uno por uno. Y si disfrutas de relatos que te hacen sentir, recordar y creer otra vez, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias que están por venir. Caleb estaba sentado en el porche, tallando un trozo de pino y mirando fijamente el horizonte gris. Le rugía el estómago. Llevaba 3 años alimentándose de carne seca y café quemado. ¿Necesitaba un cocinero o no sobreviviría al invierno? Solo esperaba que quien respondiera al anuncio no fuera muy hablador. Oyó el carro antes de verlo. No era el pesado y rítmico ruido sordo de una carreta de suministros. Era un traqueteo, un sonido chirriante y desesperado de una rueda a punto de astillarse. Caleb se puso de pie, llevando instintivamente la mano a la pistola que llevaba en la cadera. En esta parte del territorio, los visitantes inesperados rara vez eran buenas noticias. El carro coronó la colina. Lo tiraba una sola mula que parecía tan cansada como la madera del carruaje. Al entrar en el patio, levantó una nube de polvo que se arremolinó en el viento frío. Caleb entrecerró los ojos. Una mujer sujetaba las riendas. Estaba envuelta en un chal de lana descolorido y llevaba el gorro calado. Pero lo que hizo que Caleb apretara la mandíbula no fue la mujer. Fueron las dos pequeñas cabezas que asomaban por detrás del asiento del carro, un niño de unos 10 años, con ojos como piedras, y una niña de no más de 6, que agarraba con fuerza una muñeca de trapo que había visto mejores décadas. La mula se detuvo con un resoplido. La mujer accionó el freno y bajó. Era alta, llevaba un vestido remendado pero limpio. Cuando levantó la vista, Caleb vio un rostro que había conocido de cerca las penurias. No sonreía.
Parecía prepararse para una pelea. «Vengo por el aviso», dijo. Tenía la voz ronca, probablemente por el polvo. Caleb se quedó en el porche, mirándola. «Aviso», repitió la cocinera. «Sé cocinar», respondió ella, sacudiéndose el polvo de la falda. «Sé limpiar cuero y sé disparar si es necesario». El anuncio no decía nada sobre niños, dijo Caleb, con voz áspera como grava. La mujer se tensó, miró hacia la carreta, donde el niño observaba a Caleb con intensa desconfianza. Trabajan. Leo es fuerte para su edad. Clara Ara es tranquila. No dirijo un orfanato, señora. Dirijo una explotación ganadera. Este no es lugar para niños, especialmente con el invierno acercándose. Caleb se dio la vuelta para volver al interior. Será mejor que des la vuelta a esa mula. Vuelve a Bannock antes de que anochezca. No vamos a volver. La desesperación en su voz lo detuvo. Se dio la vuelta. Ella había dado un paso hacia el porche. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por el miedo que intentaba ocultar desesperadamente. «Señor Holloway», dijo, sabiendo su nombre. «Me llamo Mary Ann Sutton. Tengo 46 centavos. Esa mula no puede recorrer otros 16 kilómetros. Si nos rechaza, nos congelaremos. Le pido trabajo. No le pido caridad». Caleb la miró y luego miró a los niños. Vio la mano del niño apoyada sobre algo envuelto en un paño impermeable en la parte trasera del carro, probablemente una escopeta. El niño estaba listo para defender a su madre. Eso le recordó a Caleb a sí mismo hace mucho tiempo. Maldijo entre dientes. Era un hombre duro, pero no era un monstruo. El barracón está lleno de aperos y grano. Caleb mintió. En realidad estaba vacío, pero no quería que se sintieran cómodos. Pueden quedarse en la habitación libre que hay junto a la cocina. Solo por una noche. Mañana engancharé mi yunta y llevaré su carreta de vuelta al pueblo yo mismo. Marian exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante kilómetros. «Gracias». «No me dé las gracias», espetó Caleb, abriendo la puerta. «Solo no quemes mi casa». Mientras Marian acompañaba a los niños al interior, Caleb se fijó en algo que no había visto desde el porche. En el lateral de su carreta, bajo el barro, había profundas hendiduras, recientes. Parecían agujeros de bala. El interior de la casa del rancho era el testimonio de un hombre que había renunciado a vivir y se había conformado con simplemente existir. El polvo cubría la repisa de la chimenea. Las cortinas estaban bien cerradas. El aire olía a tabaco rancio y soledad. Marianne no hizo ningún comentario. Simplemente se quitó el chal, dejando al descubierto un cuerpo delgado pero fuerte, y dirigió a los niños hacia la esquina cerca de la estufa de leña. «Leo, ve a buscar leña. Clara, siéntate y quédate quieta», ordenó con suavidad. Caleb observaba desde la puerta de su estudio, con los brazos cruzados. «La despensa está por allí. Hay frijoles con tocino salado y harina. No uses toda la manteca». Se retiró a su habitación y cerró la puerta. Esperaba ruido, esperaba llantos, pero la casa permaneció inquietantemente silenciosa. Los únicos sonidos eran el crepitar de la estufa y el ritmo del cuchillo cortando la madera. 2 horas más tarde, llamaron a su puerta. Caleb la abrió y se encontró a Marianne allí de pie, secándose las manos con un delantal que debía de haber metido en su baúl. «La cena está en la mesa», dijo. Caleb entró en la sala principal y se detuvo en seco. La mesa, normalmente cubierta de mapas y libros de contabilidad, estaba despejada. Estaba puesta con platos que no había utilizado desde que Sarah murió. En el centro había una sartén de hierro fundido con chuletas de cerdo capaces de hacer llorar a un hombre adulto, junto con galletas que parecían esponjosas y doradas, y una olla de frijoles sazonados con algo que olía a salvia y cebolla. Se sentó. Los niños se sentaron frente a él. Miraron fijamente sus platos, esperando. «Demos las gracias», dijo Marianne en voz baja, mirando a Caleb. Caleb gruñó. «Comamos». Comieron. Durante los primeros minutos, el único sonido era el de los tenedores raspando los platos. La comida estaba increíble. Estaba caliente, bien sazonada y sabía a hogar. Sabía a un recuerdo que Caleb había intentado borrar. «¿De dónde es usted, señora Sutton?», preguntó Caleb,
rompiendo el silencio. La observó con atención. Del este, respondió ella vagamente. De Pensilvania, originalmente. Llevamos un tiempo mudándonos o huyendo. Leo dejó caer el tenedor. El ruido resonó en la habitación. El niño miró a Caleb con ira. Estamos buscando trabajo, dijo Marianne, colocando una mano en el brazo de Leo para calmarlo. Mi marido falleció hace 2 años. Las deudas se acumulan. Las deudas no hacen agujeros de bala en una carreta, señora Sutton, dijo Caleb, recostándose. La habitación se enfrió. Marianne palideció, pero mantuvo la mirada fija. Es un país peligroso, señor Holloway. Hay bandidos en los caminos. Una mujer sola es un blanco fácil. Una mujer sola no suele conducir una carreta 500 metros en pleno invierno de Montana, a menos que el mismísimo diablo la persiga, replicó Caleb. Quizás lo sea, susurró ella. ¿Importa eso si las galletas están buenas? Caleb miró la galleta que tenía en la mano. Miró las mejillas hundidas de la niña, Clara Arara, que comía como si no hubiera visto comida en 3 días. Una noche, reiteró Caleb, aunque su voz carecía del tono firme que tenía antes. Yo tengo mis propios enemigos, no necesito los suyos. Esa noche, el viento aullaba como una banshee alrededor de los aleros de la casa. Caleb yacía en su cama, mirando al techo, escuchando. Podía oír la suave respiración de los niños en la habitación contigua. Era un sonido extraño. Alrededor de la medianoche la tormenta estalló. Los truenos sacudieron el suelo. De repente, un grito atravesó la casa. Caleb se levantó de la cama, con su revólver en la mano, y atravesó la puerta en 2 segundos. Abrió de una patada la puerta de la cocina. Marianne estaba de rodillas junto al jergón donde dormía Clara. La niña se retorcía y gritaba presa de una pesadilla. Está aquí, no dejes que me lleve, chillaba Clara. Marianne la mecía con lágrimas corriéndole por la cara. Shh, Clara, solo es un sueño. Estamos a salvo, estamos a salvo. Caleb bajó el arma, se quedó de pie en las sombras, observando. Leo estaba sentado, agarrando un pequeño cuchillo, con los ojos mirando alrededor de la habitación con terror. No parecía un niño de 10 años. Parecía un soldado en una trinchera. Marianne levantó la vista y vio a Caleb. Por un momento, bajó completamente la guardia y Caleb vio el terror puro y sin adulterar en sus ojos. No huía de las deudas, huía de un monstruo. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Tiene pesadillas, no volverá a pasar. Caleb enfundó su arma, miró a la niña temblorosa, se acercó, se arrodilló y, a pesar de su buen juicio, puso su gran mano callosa sobre la cabeza de Clara. Nadie va a entrar aquí, pequeña, dijo Caleb con voz grave. Las puertas son de roble. Tengo el sueño ligero y nunca fallo. Clara dejó de llorar. Miró al hombre gigantesco y luego enterró la cara en el pecho de su madre. Caleb se levantó. Duerme un poco. Tenemos trabajo que hacer al amanecer. Marianne preguntó, con una chispa de esperanza en los ojos. La valla del Prado Norte está caída. Si quieres quedarte, tendrás que ganarte el sustento. Pero si te metes en problemas, Marianne, dime la verdad antes de que lleguen a mi puerta. Ella asintió. Lo haré. Caleb volvió a su habitación, pero no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando el oscuro camino que conducía al rancho. Conocía la mirada de aquella niña. La había visto en el espejo durante 5 años. Lo que les perseguía era malo. Pero Caleb Holloway empezaba a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. Y que Dios ayudara al hombre que viniera por ese camino para amenazarlo. La nieve se mantuvo a raya durante 3 semanas, una misericordia en la que Caleb Holloway no creía, pero que aceptó de todos modos. En esas 3 semanas, el rancho Holloway sufrió una transformación tan lenta y sutil que Caleb apenas la notó hasta que se encontró deseando cruzar la puerta de su propia casa. Lo primero fue el olor. La casa ya no olía a polvo estancado y viejo dolor. Olía a jabón, pan recién horneado y romero. Las ventanas, antes empañadas por años de suciedad, ahora brillaban, dejando que la débil luz del sol de noviembre atravesara la penumbra de la sala principal. Pero lo que más había cambiado era el silencio. Ya no era el silencio pesado y sofocante de una tumba.
Era un silencio agradable. Caleb observaba a Marian desde debajo del ala de su sombrero, mientras remendaba una bragueta en el porche. Ella fregaba el suelo a gatas, con las mangas remangadas que dejaban al descubierto unos brazos delgados, pero musculosos. Trabajaba con una ferocidad que le inquietaba. No solo estaba limpiando, estaba borrando, estaba fregando cualquier rastro del pasado que la había seguido hasta allí, centímetro a centímetro. «Va a quitar el barniz de la madera, señora Sutton», Caleb dijo en voz baja. Marianne no levantó la vista. «La suciedad se incrusta profundamente, señor Holloway. Si no la quita, pudrirá la madera por dentro». Caleb detuvo la tira de cuero que tenía en la mano. Sabía que ella no se refería al suelo. Esa tarde, Caleb decidió que era hora de poner a prueba al chico. Leo era una sombra en la casa. Se movía en silencio, con los ojos siempre fijos en las salidas. Tenía 10 años, pero se comportaba como un hombre de 40 que había visto demasiada guerra. «Chico», llamó Caleb, «ponte el abrigo. Vas a venir conmigo». Marianne se quedó paralizada en la cocina, con un paño de cocina en la mano. Sus ojos se posaron en Caleb, protectores y feroces. «¿A dónde lo llevas?» «La valla de North Ridge se está cayendo. Necesito otra persona que me ayude a sujetar el poste mientras martilleo, a menos que quieras hacerlo tú». Marianne dudó y luego miró a Leo. El chico asintió con la cabeza una vez, con un movimiento brusco y seco. Cogió su abrigo, una prenda 3 tallas más grande, probablemente de su padre, y siguió a Caleb al frío glacial. Cabalgaron en silencio. Caleb en su enorme caballo bayo, Barnaby y Leo en la vieja mula, a la que Caleb había alimentado sorprendentemente bien, hasta el punto de que ya no parecía un cadáver resucitado. Trabajaron durante 1 hora. Caleb cavó los agujeros para los postes. Leo sujetaba los postes de cedro. El chico no se quejaba. No hablaba. Temblaba con el viento, con los nudillos blancos, pero no pedía volver. «¿Sabes cómo usar ese cuchillo que llevas en la bota?», preguntó Caleb de repente, sin levantar la vista del alambre que estaba retorciendo. Leo se tensó. «Sé cómo». «Bien. Manténlo afilado. Una hoja desafilada es más peligrosa para ti que para el otro tipo». Caleb probó el alambre. «¿Quién te enseñó?» «Mi padre», susurró Leo. Era la primera vez que Caleb oía al chico decir más de 2 palabras. «Es un buen hombre». Leo miró hacia el horizonte gris con la mandíbula apretada. Era un agente de la ley en Kansas. Caleb dejó de trabajar. El hijo de un agente de la ley. Eso explicaba el cansancio. Explicaba los agujeros de bala en la carreta. Los agentes de la ley se ganaban enemigos. Y cuando morían, esos enemigos a menudo venían en busca de lo que quedaba. «Cuidado con el árbol», dijo Caleb en voz baja. Leo giró la mano y se lanzó a por su bota. «Tranquilo, hijo», dijo Caleb con calma. «Solo es un coyote. Mira». A unos 50 metros de distancia, un coyote escuálido estaba de pie cerca de un arbusto de enebro, observándolos. Estaba sarnoso, desesperado y solo. Leo se quedó mirando al animal. No se relajó. Su respiración se entrecortó, volviéndose rápida y superficial. El chico no estaba mirando a un animal, estaba mirando a una amenaza. Cogió una piedra, con el brazo tembloroso. «¡Fuera! ¡Vete!», gritó Leo con voz quebrada. Lanzó la piedra. No llegó muy lejos, pero el ruido repentino asustó a la mula. El coyote no se movió. «¡Nos está observando!», gritó Leo, con el pánico creciendo en su garganta. «Está esperando a que le demos la espalda». Caleb dio un paso adelante y agarró al chico por el hombro. Leo se estremeció violentamente, casi cayendo en la nieve. El agarre de Caleb era firme. «Mírame». El niño levantó la vista, con los ojos muy abiertos por un terror que no tenía nada que ver con un coyote. «Solo es un perro, hijo. Tiene hambre. No es un monstruo. Y aunque lo fuera...». Caleb dio una palmada a la pistola que llevaba en la cadera. «Yo soy el lobo más grande de este valle. Nada se me escapa. ¿Lo entiendes?». Leo miró fijamente a Caleb. Vio las cicatrices en su rostro, la dureza de sus ojos grises y el enorme tamaño del hombre. Lentamente, el chico bajó los hombros. «¿No va a venir?», preguntó Leo con voz débil.
Hoy no, respondió Caleb. Sacó un trozo de carne seca del bolsillo y se lo lanzó al coyote. El animal lo atrapó y desapareció entre la maleza. Vamos, volvamos a casa. Tu madre tendrá la cena lista. Mientras regresaban, el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de tonos morados y rojos. Por primera vez, Leo cabalgó junto a Caleb, no detrás de él. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Caleb se sentó junto al fuego y engrasó su arma. Marianne se sentó frente a él, remendando una de sus camisas de franela. La domesticidad de la escena era dolorosa, como el dolor de un miembro fantasma. «Le gustas», dijo Marianne en voz baja, sin levantar la vista de la aguja. Leo le daba miedo a Marianne. Ese chico está caminando sobre el filo de una navaja. Caleb la miró. Dijiste que tu marido murió hace 2 años. Leo dijo que era un hombre de la ley en Kansas. Marianne dejó de coser. Levantó la vista y la luz del fuego bailó en sus ojos. Era el sheriff William Sutton. Era un buen hombre. Demasiado bueno para la ciudad que protegía. Y por eso estás huyendo, porque era bueno. Por lo que descubrió antes de morir, corrigió ella, dejó la camisa. Caleb, no puedo contártelo todo. Todavía no. Cuanto menos sepas, más seguro estarás. Pero debes saber que el hombre que viene a por nosotros también tiene una placa. O compra a hombres que la tienen. Caleb volvió a montar el cilindro de su revólver. Lo hizo girar. El sonido del clic resonó en la silenciosa habitación. No me ha importado estar a salvo desde 1878. Señora Sutton, dijo Caleb, con voz carente de humor. Pero me importa mi rancho y me importa la paz. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Se avecina una tormenta, dijo. Una grande. Nos dejará encerrados durante semanas. Nadie podrá subir por esa carretera cuando la nieve alcance 1 metro de altura. Por ahora, aquí estás a salvo. Se volvió hacia ella. Pero cuando llegue Thor, resolveremos esto. Dime el nombre, un nombre real. Marianne se levantó. Se acercó a él lo suficiente como para que él pudiera oler el jabón de su piel. Extendió la mano y le tocó el antebrazo. Su mano estaba caliente. Se llama Sterling Pike. Susurró el nombre con un sabor amargo. Y no quiere dinero, Caleb. Quiere borrar ese nombre de la faz de la tierra. Caleb miró la mano de ella sobre su brazo. No la apartó. Duerme un poco, Marianne. La nieve azotó el valle de Broken Creek con la furia del juicio del Antiguo Testamento. Durante 6 días, el viento sopló con tanta fuerza que sacudió la pesada mesa de roble de la cocina. La nieve se acumuló contra las puertas del granero, lo que obligó a Caleb a excavar un túnel para poder salir y alimentar al ganado. El encierro debería haber sido insoportable. Sin embargo, la pequeña casa del rancho se convirtió en un refugio. Aislados del mundo, la jerarquía cambió. Caleb ya no era solo el patrón. Era el protector, la figura paterna, el ancla. Marianne ya no era la vagabunda, era el corazón. Una noche, en pleno diciembre, el ambiente de la casa cambió. Los niños dormían en la habitación de atrás. El fuego se estaba apagando. Caleb había sacado una botella de whisky, algo que ya casi nunca tocaba, y sirvió 2 vasos pequeños. Deslizó uno por la mesa hacia Marianne. Ella lo miró y luego lo miró a él. ¿Celebrando a quién? A sobrevivir, gruñó él. Otro día sin morir congelados. Ella tomó un sorbo y puso una mueca cuando el alcohol le quemó la garganta. Esta noche está tranquila. El viento se detuvo, el ojo de la tormenta. Volverá a soplar. Caleb la observó. La luz del fuego suavizó las líneas de preocupación en su rostro. Era hermosa, de una forma trágica y quebrada que hablaba a las partes rotas de él. Se dio cuenta, con una repentina oleada de pánico, de que no quería que la nieve se derritiera. No quería que se abriera la carretera. «Háblame de ella», dijo Marianne de repente. Caleb se tensó. «¿Quién?» «La mujer que colgó esas cortinas. La mujer cuyo jardín está enterrado bajo la nieve ahí fuera. Encontré su libro de recetas en la despensa. Sarah». Caleb agarró su vaso con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. «No hablamos de Sarah. ¿Por qué?», insistió Marianne con delicadeza.
Porque duele, o porque te sientes culpable por seguir comiendo, respirando y viviendo sin ella. Caleb golpeó la mesa con el vaso. El sonido resonó como un disparo. ¿Crees que me conoces, mujer? ¿Crees que por haberme preparado unas cuantas comidas puedes hurgar en mi alma? Creo que reconozco a un hombre que está intentando enterrarse vivo. Marianne replicó alzando la voz. Lo veo porque yo estoy haciendo lo mismo. Miro a Leo y a Clara y veo a mi William todos los días y me odio a mí misma por sonreír cuando ellos se ríen porque él no está aquí para oírlo. Se levantó, inclinándose sobre la mesa. Pero nosotros estamos aquí, Caleb. Estamos vivos, y no es un pecado sentir calor. Caleb la miró fijamente. La ira se desvaneció, dejando solo un dolor vacío. Miró la silla vacía donde solía sentarse Sarah. Luego miró a Marianne. Murió en esta habitación, susurró Caleb. Gripe. Estaba embarazada. No pude hacer nada. Solo le cogí la mano y vi cómo se apagaba la luz. Le prometí que no la olvidaría. Volver a amar no es olvidar, Caleb, dijo Marianne, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Rodeó la mesa. Dudó y luego le puso una mano en el hombro. Caleb giró la cara hacia su mano. Cerró los ojos. Durante 5 años, nadie le había tocado con cariño. Exhaló un suspiro tembloroso. Se levantó lentamente, la sobrepasaba en altura. El aire entre ellos era denso, cargado con la electricidad de 2 personas solitarias que encontraban una corriente en la oscuridad. Extendió su áspero pulgar y le acarició la mandíbula. Soy un hombre peligroso, Marianne, murmuró. No busco seguridad, respondió ella. Te busco a ti. Se inclinó y sus frentes se tocaron. No fue un beso, todavía no. Fue algo más íntimo. Fue un reconocimiento del dolor compartido. Bang, bang, bang. Los fuertes golpes en la puerta principal destrozaron el momento en 1000 pedazos. Caleb se apartó al instante. La dulzura desapareció de sus ojos, sustituida por la mirada de un depredador. Desenfundó su Colt antes de que Marianne se diera cuenta del ruido. A la habitación de atrás, siseó. Coge la escopeta. No salgas a menos que te lo diga. Marianne corrió. Caleb se dirigió a la puerta, colocándose a un lado, lejos de la madera que podía ser fácilmente atravesada por una bala. ¿Quién anda ahí?, gritó Caleb. «Telegrama para Holloway», gritó una voz amortiguada por encima del viento creciente. Un telegrama de Bannock. Con este tiempo, ningún mensajero cabalgaba a través de una ventisca para hacer una visita social. Caleb abrió el cerrojo y entreabrió la puerta. Allí estaba un hombre cubierto de nieve, temblando violentamente. Era el joven Jimmy, el mozo de cuadra de la tienda Miller's, en la ciudad. «Señor Holloway», tartamudeó el chico, castañeteando los dientes. «El sheriff me lo dijo. Dijo que era cuestión de vida o muerte. Dijo que tenía que entregarle esto». Caleb empujó al chico al interior y cerró la puerta de un portazo. «Entra en calor». Cogió el sobre. Estaba húmedo. Lo abrió. El mensaje era breve. No era del sheriff. Era de un viejo amigo de Caleb, un hombre llamado Jeremiah Red Cole, que dirigía la oficina de telégrafos en Virginia City. «Caleb, hay unos hombres haciendo preguntas, mostrando fotos de una mujer y 2 niños. Mucho dinero. Son pistoleros a sueldo de Denver. Los lidera un hombre llamado Pike. Saben que ella se fue al oeste. Van a venir a Banach a registrar los ranchos. Ten cuidado». Red. Caleb arrugó el papel en su puño. Miró al niño Jimmy, que estaba acurrucado junto al fuego. «¿Quién más sabe que has venido aquí?» «Nadie, señor. Solo el señor Miller. Él me dio el caballo». Caleb asintió. Se dirigió a la puerta del dormitorio, donde Marianne estaba de pie con la escopeta en las manos y el rostro pálido. «Nos han encontrado», susurró ella. No era una pregunta. «Están en Virginia City. Eso es un día de viaje con buen tiempo, 3 con esta nieve». Caleb miró por la ventana. La ventisca volvía a arreciar. No pueden moverse hasta que amaine la tormenta. Y nosotros tampoco. «¿Qué hacemos?», preguntó Marianne con la voz temblorosa por el miedo. Caleb la miró y luego a los niños que dormían detrás de ella. Pensó en el momento justo antes de que llamaran a la puerta, en la calidez, en la promesa de que la vida volviera al rancho Holloway. Se acercó al armario de las armas y sacó su rifle Winchester.
Tiró una caja de munición sobre la mesa. No huiremos, dijo Caleb, con voz fría y dura como el hierro. Esta es mi tierra, este es mi hogar. Si Sterling Pike quiere una guerra, se la daré. Se volvió hacia Marianne. Pero primero, vas a decirme exactamente qué has robado. Porque hombres como Pike no cruzan las fronteras estatales por una viuda. Las cruzan por el poder. Marianne metió la mano en el corpiño de su vestido y sacó una pequeña llave forrada en cuero. No he robado dinero, Caleb, dijo, sosteniendo la llave en alto. He robado la llave de la caja de seguridad del First National Bank de St. Louis. Dentro de esa caja están los libros de contabilidad que prueban que Sterling Pike y el gobernador están robando del fondo de expansión del ferrocarril Union Pacific. Millones de dólares. Caleb miró fijamente la llave. No era solo un trozo de metal, era una sentencia de muerte. Bueno, dijo Caleb, accionando la palanca de su rifle. Eso cambia las cosas. ¿Quieres que nos vayamos? No, dijo Caleb. Miró el fuego. Odio el ferrocarril. Volvió a mirarla, con una sonrisa sombría en los labios. Prepara el café, Marianne. Nos espera una larga noche. Tenemos que fortificar esta casa. El asedio al rancho Holloway estaba a punto de comenzar. La ventisca no cesó. Simplemente contuvo la respiración. El silencio que se apoderó del rancho Holloway era más pesado que el viento. Era un silencio sofocante, del tipo que precede a una avalancha. Dentro de la casa, el tiempo parecía distorsionarse. Los minutos se alargaban hasta convertirse en horas. Caleb se movía con una eficiencia sombría y metódica que aterrorizaba a Marianne tanto como la reconfortaba. Ya no actuaba como un ranchero. Actuaba como un soldado preparando una fortaleza. Leo. La voz de Caleb era baja, rompiendo el silencio de la sala principal. El niño levantó la vista desde el rincón donde estaba abrazando la vieja muñeca de trapo, tratando de mantener tranquila a su hermana. Sí, señor. Ven aquí. Leo se acercó. Caleb le entregó una pesada bolsa de harina. Vacía esto, llena el saco con tierra del sótano. Apisónala bien. ¿Para qué? Las balas atraviesan la madera, dijo Caleb, con la mirada fija en la ventana delantera. No atraviesan medio metro de tierra apisonada. Vamos a hacer un muro. Durante las siguientes 4 horas, trabajaron. Convirtieron la acogedora casa de campo en un búnker. Volcaron la pesada mesa de roble del comedor y la empujaron contra la puerta principal. Quitaron los colchones de las camas y los apoyaron contra las ventanas, humedeciéndolos con agua para atrapar las astillas. Marianne trabajó junto a ellos, con las manos temblorosas. No lloró, no hizo preguntas. Vio cómo Caleb miraba el horizonte como un hombre que lee su propio obituario, y supo que el pánico era un lujo que no podía permitirse. A última hora de la tarde, los preparativos habían terminado. La casa estaba a oscuras, iluminada solo por las brasas de la estufa, que Caleb había apagado para reducir el humo que salía de la chimenea. Caleb se sentó junto a la ventana, mirando a través de una rendija entre las tablas. Tenía su Winchester apoyada en el alféizar, con una caja de cartuchos abierta a su lado. Marianne se acercó a él con una taza de café. La dejó cerca de su mano. «Deberías comer», le susurró. «No tengo hambre. Necesitas fuerzas». Caleb se volvió para mirarla. Las sombras se extendían por su rostro, haciendo que sus cicatrices parecieran más profundas, más irregulares. «Necesito mis ojos. Comer da sueño. No puedo parpadear, Marianne. Esta noche no». Ella se sentó en el suelo a su lado, recostando la cabeza contra la pared. Estaba agotada. «¿Crees que vendrán esta noche? Ha dejado de nevar. Hay luna llena. Afuera, sobre la capa de nieve, hay tanta luz como de día», murmuró Caleb. «Si Pike es inteligente, esperará a que las nubes cubran la luna. Si es arrogante, vendrá directamente por la carretera». «Es arrogante», dijo Marianne con amargura. «Cree que es el dueño del mundo porque lleva una placa pagada por senadores corruptos. No cree que un ranchero y una viuda puedan detenerlo». Caleb la miró, extendió la mano y le tomó la suya, con sus dedos ásperos contra la piel de ella. «Tiene razón sobre la viuda, pero se equivoca con el ranchero». Le apretó la mano. «Si derriban la puerta,
Ya sabes lo que tienes que hacer. Marianne tragó saliva. Tocó el bolsillo de su vestido donde había escondido la pequeña pistola Daring que Caleb le había dado hacía una hora. 2 disparos. Lo sé, susurró. Uno para el primer hombre que entre por la puerta. ¿Y el segundo? Preguntó Caleb, con la voz ligeramente quebrada. No dejaré que se lleven a Clara, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. No dejaré que se la lleven, Caleb. Caleb cerró los ojos por un segundo, con una expresión de profundo dolor en el rostro. No llegará a eso. Te lo prometo, Caleb. Ella dudó. ¿Por qué haces esto? Podrías habernos delatado. Podrías haber salido por la puerta trasera. Caleb miró a los niños que dormían en el suelo detrás de la mesa volcada. Luego miró a Marianne. Morí hace 5 años, Marianne dijo en voz baja. He estado vagando esperando caerme. Cuando condujiste esa carreta al patio, desperté. No voy a volver a ser un fantasma. Si muero, moriré de pie en mi propia casa defendiendo a las personas que me importan. Marianne se inclinó y le besó la mejilla. Fue un beso suave, fugaz y desesperado. Movimiento. Caleb siseó al instante, tensando el cuerpo como un resorte. Marianne corrió hacia los niños. Caleb miró a través de la rendija. La luz de la luna se reflejaba en la vasta extensión blanca del valle. Nada se movía. Los árboles estaban quietos. Pero Caleb no había sobrevivido en la frontera confiando solo en sus ojos. Confiaba en su instinto, y su instinto le gritaba. Una sombra se desprendió del árbol a unos 300 metros. Luego otra, y luego una tercera. 5 jinetes. No se escondían. Caminaban lentamente con sus caballos por la carretera principal, con descaro. El jinete que iba en cabeza llevaba un largo abrigo y un sombrero de ala ancha. Incluso desde esa distancia, Caleb podía ver el brillo plateado de su chaleco. ¿Es él?, preguntó Caleb sin mirar atrás. Marianne se asomó por un nudo en la madera. Soltó un grito de pura repulsión. «Es Pike», dijo Caleb mientras amartillaba su Winchester. El clic resonó en la silenciosa habitación. «Agáchate», ordenó. «Quédate agachada, tapa los oídos del niño». Afuera los jinetes se detuvieron a unos 50 metros del porche. Estaban fuera del alcance efectivo de una pistola, pero bien dentro del alcance de un rifle. Sin embargo, Caleb no disparó. Esperó. «Holloway». Una voz resonó a través de la nieve. Era suave, culta y aterradoramente tranquila. «Señor Caleb Holloway, pido disculpas por la hora». Caleb no respondió. «Mi nombre es Sterling Pike. Soy un alguacil federal que opera desde St. Louis. Creo que está albergando a una fugitiva, una mujer llamada Sutton. Es una ladrona y un peligro para la sociedad». Silencio en la casa. Pike continuó encendiendo un cigarro, la llama del fósforo iluminando su rostro cruel y atractivo. «No tengo nada contra usted, señor. Saque a la mujer y a los niños. Los detendremos. Puede volver con su ganado. No es necesario manchar de sangre este hermoso blanco». «No». Caleb presionó su mejilla contra el rifle. Apuntó al cigarro. «Tienes 5 minutos, Holloway», gritó Pike con voz dura. «Después de eso quemaremos esta cabaña con usted dentro». Caleb respiró hondo. Exhaló lentamente. «Marianne», dijo en voz baja, «tápate los oídos». Caleb apretó el gatillo. El disparo resonó como un latigazo, rompiendo el aire helado. El cigarro de Sterling Pike explotó en una lluvia de chispas. El alguacil tiró del caballo hacia atrás, encabritándose violentamente. No le había dado, pero el mensaje estaba claro. «Acércate más y el siguiente te sacará un ojo». «¡Matadlos!», gritó Pike, perdiendo la compostura al instante. «Matadlos a todos». La noche estalló. Los 4 hombres que acompañaban a Pike levantaron sus rifles de repetición y desataron una lluvia de plomo. Las balas impactaron en la fachada de la casa del rancho, astillando la madera. Los cristales se hicieron añicos, lloviendo detrás de las ventanas tapiadas. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo de disparos que sacudió el suelo. Dentro Leo gritó. Marianne se lanzó sobre los niños, empujándolos contra el suelo detrás de los sacos llenos de tierra. Caleb no se inmutó.
Accionó la palanca de su Winchester, expulsó un casquillo y volvió a disparar. Un hombre a lomos de un caballo se cayó de la silla, agarrándose en el hombro. «¡Bajad de los caballos y dispersaos!», gritó Pike, lanzándose a la nieve detrás de un abrevadero. Los atacantes se dispersaron, buscando refugio detrás del granero, la pila de leña y el roble muerto del patio. Los disparos se ralentizaron, volviéndose rítmicos y calculados. Golpe sordo, crujido. Están flanqueando a Bohr. Caleb apretó los dientes y recargó el cargador con dedos temblorosos. Intentarán llegar detrás de la casa hasta la puerta de la cocina. Miró a Marianne. «No puedo cubrir ambos lados». «Yo puedo», dijo una vocecita. Caleb bajó la mirada. Leo sostenía la escopeta de doble cañón. Era casi tan grande como él. Tenía la cara blanca como el papel. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero sus manos estaban firmes. «Leo, no», gritó Marianne. «Tengo que hacerlo», dijo Leo con una voz que sonaba más madura que sus oídos. «P me enseñó. Apunta al estómago». Caleb miró al chico. Era el momento que quebraría al chico o lo forjaría. «Ve por la ventana de la cocina, Leo», Caleb ordenó con voz aguda. «No dispares a menos que toquen el porche. ¿Me oyes? Deja que se acerquen. Solo tienes 2 disparos». Leo asintió y se arrastró hacia la cocina. «Caleb», suplicó Marianne. «Esta noche es un hombre, Marianne. Déjale serlo». Durante 20 minutos, el empate se mantuvo. Caleb intercambió disparos con Pike y un hombre detrás de la pila de leña. Las balas silbaban a través de los huecos de las tablas y golpeaban la pared trasera. El polvo y las astillas llenaban el aire. De repente, un olor invadió la habitación. Un humo acre y espeso. Caleb olfateó. «Están quemando el porche». Marianne tosió. «¡Cúbreme!», rugió Caleb. Se puso de pie, exponiéndose a la ventana. Disparó 3 tiros rápidos hacia la pila de leña, obligando al pistolero a agacharse. Corrió hacia la puerta, apartó la mesa de una patada y echó el cerrojo. Abrió la puerta de par en par. Habían arrojado contra el marco de la puerta un fardo de trapos empapados en queroseno y en llamas. Caleb lo apagó pisoteándolo con sus pesadas botas, levantando nieve a pocos centímetros de sus piernas. Disparó a ciegas en la oscuridad y volvió a cerrar la puerta de un portazo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Caleb, deslizándose hacia atrás. «Ahora quemarán el techo». Desde la cocina se oyó un estruendo ensordecedor. Luego, un grito de agonía. «Leo», chilló Marianne. Corrió hacia la cocina. Caleb siguió su corazón, que latía a 1000 por hora. La ventana de la cocina estaba destrozada. Leo había sido lanzado contra la estufa. La escopeta yacía en el suelo. Se agarraba el hombro, aturdido por el retroceso. Afuera, un hombre se retorcía en la nieve, agarrándose las piernas, donde los perdigones lo habían destrozado. Había intentado trepar por la ventana. «Lo tengo». Leo jadeó mirando a Caleb. «Lo tengo, lo has hecho bien, hijo», dijo Caleb revisando al chico. Leo no tenía sangre, solo un moretón. «Recarga. Hazlo ahora». Pero la distracción les había costado caro. Mientras estaban en la cocina, la puerta principal se abrió de golpe. La pesada mesa de roble no había sido empujada completamente a su lugar. Un hombre corpulento, uno de los pistoleros a sueldo de Pike llamado Dutch, irrumpió en la habitación. Llevaba un enorme cuchillo Bowie, ya que se había quedado sin munición o simplemente prefería la hoja. Caleb se giró, pero había perdido el equilibrio. Dutch se abalanzó sobre él como un tren de mercancías. El rifle salió volando de las manos de Caleb. Los 2 hombres se estrellaron contra el suelo, volcando una silla. Dutch era más joven y más pesado. Inmovilizó a Caleb con el cuchillo, que brillaba a la luz del fuego mientras descendía hacia la garganta de Caleb. Caleb agarró la muñeca de Dutch, con los músculos tensos y los tendones marcados en el cuello. El cuchillo se cernía a pocos centímetros de su yugular. «¡Muere, viejo!», gruñó Dutch, salpicando con saliva la cara de Caleb. Las fuerzas de Caleb estaban decayendo. Llevaba años viviendo con raciones de hambre.
No tenía la fuerza necesaria para mantener a raya a ese monstruo para siempre. La hoja se acercó poco a poco. ¡Bang! La cabeza de Dodge se echó hacia atrás. Su cuerpo se quedó flácido y cayó pesadamente sobre Caleb. Caleb empujó el peso muerto que tenía encima, jadeando en busca de aire. Levantó la vista. Marianne estaba allí, con la pequeña pistola humeando en la mano. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Le había disparado a quemarropa en la sien. Lo dije. Uno para el primero en cruzar la puerta. Susurró con voz distante. Caleb se levantó rápidamente y agarró su Winchester. Agáchate. Se lanzó sobre la mesa justo cuando Sterling Pike pisaba el porche, con un revólver en cada mano. Pike miró el cuerpo de Dutch y luego a Caleb. Sonrió, pero no había humor en ella. Era la sonrisa de una calavera. Impresionante, dijo Pike con lentitud. Muy impresionante. Pero no tienes suerte, Holloway. Mis hombres están rodeando la parte trasera. Te has quedado sin munición. Se te ha acabado el tiempo. Pike levantó sus armas. Suelta el rifle, ordenó Pike. Caleb dudó. Dije, suelta el rifle o dispararé a la chica a través de la pared. Pike apuntó con una pistola hacia la esquina donde se escondía Clara Ara. Caleb bajó lentamente el Winchester. Lo dejó en el suelo. Pásamelo con el pie. Caleb lo hizo. Pike entró en la habitación. El viento aullaba a través de la puerta abierta detrás de él, soplando nieve sobre el suelo manchado de sangre. Ahora, dijo Pike, apuntando con una pistola y extendiendo la mano. La llave, señora Sutton. Dámela y lo haré rápido. Si te niegas, te obligaré a mirar mientras empiezo con el chico. Marianne dio un paso adelante, metió la mano en su vestido. Sacó la llave. Keith sollozó, extendiéndola. Tómela, por favor. Los ojos de Pike brillaron con avaricia. Dio un paso adelante, bajando ligeramente su pistola mientras alcanzaba la llave. Era la Victoria que había perseguido durante 2 años. Mujer inteligente. Pike sonrió con desprecio. Cuando sus dedos rozaron la llave, Marianne la dejó caer. Cayó con estrépito sobre el suelo. El instinto de Pike fue mirar hacia abajo. Sus ojos se posaron en el suelo durante una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Caleb necesitó. Caleb no buscó un arma. Buscó lo único que tenía cerca, la sartén de hierro fundido que Marianne había dejado en la bandeja calentadora de la estufa. Con un rugido que sonó como la liberación de 5 años de dolor, Caleb blandió la pesada sartén de hierro con todas sus fuerzas. La sartén golpeó el costado de la cabeza de Pike con un crujido repugnante. Pike se desplomó hacia un lado y su arma se descargó contra el suelo. Cayó al suelo y no se movió. El silencio volvió a la habitación, más violento que el ruido. Caleb se quedó de pie junto al pecho de Pike, balanceando la sartén que colgaba de su mano. Miró a Marianne. Ella temblaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes. ¿Se ha acabado?, preguntó Leo desde la puerta de la cocina, sosteniendo la escopeta vacía. Caleb se acercó a la puerta y miró hacia afuera. Los 2 pistoleros restantes, al ver caer a su líder y oír el silencio, habían decidido que el dinero no merecía la pena morir por él. Los vio montar en sus caballos y galopar hacia el bosque, desapareciendo en la nieve. Caleb cerró la puerta. Se desplomó contra ella, deslizándose hasta caer al suelo. Miró la carnicería de su salón, los cristales rotos, el hombre muerto, la sangre. Luego miró a Marianne, que abrazaba a Clara y a Leo. Sí, dijo Caleb con voz ronca, limpiándose la sangre de un corte en la frente. Se ha acabado. Marianne se acercó a él. No le importaba la sangre. Se arrodilló y le rodeó el cuello con los brazos, hundiendo la cara en su hombro. Caleb la abrazó. Por primera vez desde la muerte de Sarah, no sintió el frío, sintió el fuego. Y supo con absoluta certeza que nunca volvería a dejar que ese fuego se apagara. El sol que salió la mañana después del asedio era cegador, reflejándose en la nieve con un brillo que dañaba los ojos. Pero por primera vez en 5 años, la luz no le resultaba fría a Caleb Holloway. La limpieza fue un trabajo sombrío y silencioso. Arrastraron los cadáveres de Dutch y Sterling Pike hasta el límite de la propiedad y los envolvieron en lonas para llevarlos a Bannock. Cuando se despejaron los ventisqueros,
Caleb pasó la mañana fregando la sangre del suelo, el mismo suelo que Mary Ann había limpiado con tanto cuidado semanas antes. Pero el miedo había desaparecido. El aire de la casa ya no estaba cargado con la anticipación de la violencia. Era solo aire. Leo se sentó en los escalones del porche, con la escopeta apoyada en el regazo, aunque los martillos no estaban amartillados. Observó a Caleb trabajar. Los ojos del chico ahora eran diferentes. La mirada frenética y acosada de un animal presa había desaparecido, sustituida por una madurez tranquila y sombría. Había defendido a su familia. Se había mantenido firme. Caleb salió, limpiándose las manos con un trapo. Se sentó junto al chico. No dijo nada durante un buen rato. Solo observó el vapor que se elevaba de su aliento en el aire gélido. «Lo has hecho bien, Leo», dijo Caleb con voz ronca. «Tenía miedo», admitió el chico, mirando fijamente sus botas. «El miedo es lo que te ha mantenido con vida. Un hombre que no tiene miedo es un tonto», respondió Caleb. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó una pequeña navaja, un cuchillo para tallar con mango de hueso. Era el que había estado usando el día que llegaron. Se lo entregó a Leo. «Ya no necesitas llevar esa gran navaja en la bota. Pero un hombre siempre debe tener una herramienta». Leo tomó la navaja y pasó el pulgar por el mango de hueso. Una pequeña sonrisa vacilante se dibujó en su estoico rostro. «Gracias, Caleb». Era la primera vez que el chico lo llamaba por su nombre. La primavera llegó al valle de Broken Creek con un torrente de agua y verdor. En abril, la nieve era solo un recuerdo, sustituida por flores silvestres que cubrían las colinas con un manto púrpura y dorado. El arroyo, antes helado y silencioso, rugía ahora con vida. El telegrama llegó a principios de mayo. Caleb lo trajo de la ciudad montando a Barnaby al galope. Mary Ann estaba en el jardín, removiendo la tierra para plantar. Clara perseguía mariposas cerca de la valla, con su risa clara y brillante. Caleb desmontó y se acercó a la valla del jardín. Le entregó el papel a Mary Ann. Ella se limpió las manos sucias en el delantal y lo cogió. Sus ojos recorrieron las líneas y se llevó la mano a la boca. Pruebas recibidas por St. Louis Press. Gobernador acusado. Red de Pike desmantelada. Eres libre. Red. Mary Ann bajó el periódico. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se derramaron por sus mejillas. Miró a Caleb y por un momento ninguno de los dos pudo hablar. El peso que habían estado cargando, la mirada por encima del hombro, las noches de insomnio simplemente se evaporaron. «Se acabó», susurró ella. «Se acabó», asintió Caleb. «Nadie va a venir, ni hoy ni nunca». Mary Ann soltó una risa que sonó a medio sollozo, abrió la verja y la atravesó, y se lanzó directamente a los brazos de Caleb. Él la cogió, la levantó del suelo y la hizo girar mientras los perros ladraban y Clara vitoreaba desde el campo. Esa tarde, mientras el sol se ponía en un resplandor naranja detrás de las montañas de tabaco, Caleb caminó hacia la parte delantera de la casa. Llevaba un martillo. Se acercó al poste cerca de la carretera. El poste donde meses atrás había clavado un trozo de madera irregular con un letrero escrito con carbón. «Se busca cocinero». El letrero estaba ahora desgastado, golpeado por la ventisca y blanqueado por el sol. Caleb sacó los clavos. La madera crujió al soltarse. Sintió una mano en la espalda. Mary Ann estaba allí de pie, mirándolo. «¿Me despide, señor?», preguntó, arqueando las cejas con picardía. Caleb miró el cartel que tenía en las manos y lo tiró a la hierba alta. Se volvió hacia ella. Se quitó el sombrero, con los ojos grises suaves y claros. «No, señora», dijo. «Solo estoy cerrando el puesto. Ya lo han cubierto de forma permanente». Dio un paso hacia ella y le tomó las manos entre las suyas. Eran manos ásperas y callosas, las dos. Manos que habían trabajado, luchado y matado para proteger lo que era suyo. «No necesito una cocinera, Mary Ann», dijo Caleb con voz baja y firme. «Necesito una compañera. Necesito una esposa. Y esos niños necesitan un padre que no los abandone cuando caiga la nieve». Mary Ann le apretó las manos. «Eres un hombre terco, Caleb Holloway». «Lo soy», admitió él, «y tienes muy mal genio». «Es cierto». Pero ella sonrió,
apoyando la frente contra la de él. Haces unas galletas deliciosas y nos mantienes calientes. Ella lo besó, un beso lento y profundo que sabía a promesas y a primavera. Arriba, en el porche, Leo y Clara observaban. Leo tallaba un trozo de pino con su cuchillo nuevo y Clara abrazaba su muñeca de trapo. ¿Se va a quedar?, preguntó Clara, mirando a su hermano. Leo miró al hombre que se había interpuesto entre ellos y los lobos, el hombre que había reconstruido su mundo de entre las cenizas. Sí, Clara, dijo Leo, observando a Caleb y a su madre. Todos nos quedaremos. Estamos en casa. Y el fantasma de Broken Creek desapareció para siempre. Y esa es la leyenda del rancho Holloway. Lo que comenzó con un anuncio desesperado en busca de un cocinero, terminó con una batalla por la supervivencia y la curación de 4 almas rotas. Es un recordatorio de que, a veces, las cosas de las que creemos estar huyendo nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Caleb pensaba que quería soledad. Marianne pensaba que solo necesitaba seguridad. En cambio, encontraron una familia. En la dureza de la frontera americana, demostraron que, aunque las balas pueden defender una casa, solo el amor puede construir un hogar. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido el frío de esa tormenta de nieve y la calidez de esa primavera final, hazme un favor. Pulsa el botón Me gusta. Ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Comparte este video con alguien a quien le guste el buen romance del oeste. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Tengo cientos de historias inéditas del salvaje oeste esperándote. Hasta la próxima, mantén la pólvora seca y el fuego encendido. Gracias por haber cabalgado conmigo a través de esta historia, por haber sentido el polvo del desierto en cada palabra, y por haber escuchado el eco de un tiempo donde los sueños y el destino caminaban de la mano. El viejo oeste no es solo un lugar perdido en los mapas antiguos. Es un mundo vivo que sigue respirando en cada relato, en cada nombre olvidado, en cada huella que el viento intenta borrar sin lograrlo. Aquí aprendemos que el coraje no siempre grita, que la esperanza a veces camina en silencio y que incluso en las tierras más duras puede nacer una leyenda. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo imaginar caminos lejanos, amaneceres dorados y noches llenas de estrellas, entonces te invito a que no te alejes de este viaje. Suscríbete al canal y vuelve pronto, porque aún quedan muchas historias por contar, muchos héroes por descubrir y muchos secretos escondidos entre el polvo y el horizonte. Cada nuevo video es una puerta abierta a otro capítulo de este universo infinito, donde la justicia, el amor, la traición y la redención se encuentran como viejos conocidos. El oeste siempre tiene algo más que decir, siempre guarda una última carta bajo la manga, siempre espera a quienes se atreven a regresar. Gracias por tu tiempo, por tu compañía y por ser parte de este camino que recorremos juntos. Recuerda que ninguna historia muere mientras haya alguien dispuesto a escucharla, y que ningún viajero está realmente solo mientras siga creyendo en el poder de un buen relato. Nos volveremos a encontrar muy pronto, bajo este mismo cielo imaginario, en otra aventura que ya están haciendo en algún rincón del desierto. Hasta entonces, cuida tus sueños como un vaquero cuida su caballo. Mantén viva tu curiosidad y no dejes nunca de mirar hacia el horizonte. Porque mientras exista alguien como tú del otro lado de la pantalla, el viejo oeste seguirá cabalgando para siempre.